Me dio mucho gusto de que finalmente, después de un proceso tan largo en que las nacionalidades indígenas, sobre todo, todas las nacionalidades indígenas y todo el movimiento de radio comunitaria, después de tanto tiempo de haber estado exigiendo la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico, finalmente en esta decisión el gobierno tome la responsabilidad de ofrecer esas frecuencias, lo cual significa un salto en una gran dimensión. Es un salto muy importante para democratizar el uso del espectro radioeléctrico, que por otro lado ha sido manejado con la discrecionalidad más bárbara, con el abuso más bárbaro de parte de los sectores privados. El 97% del espectro está en manos privadas y eso es atentar directamente contra la libertad de expresión de los ecuatorianos. Entonces, el hecho de que las nacionalidades indígenas que nunca tuvieron acceso a una frecuencia, ahora tengan este acceso, es un salto importante, pero no debe ser el único. O sea, aquí tenemos 14 frecuencias para las nacionalidades indígenas, pero la Constitución habla de que tenemos que tener igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias, y entonces tenemos que pensar en que el 33% del espectro debe ser entregado para la radio comunitaria, el 33% para la radio pública, la radio y la televisión pública, y el 33% para el sector privado. Eso es un esquema de equidad. Y las comunidades han demandado por muchos años el acceso al espectro y siempre se les ha negado. Ni siquiera han sido atendidos sus pedidos, sino en muy rara ocasión alguna organización campesina ha podido tener acceso. Me parece que son 4 o 5 organizaciones de las 1.680 frecuencias que tiene distribuidas el Estado, 4 o 5 ha concesionado a organizaciones campesinas. De manera que este hecho es un hecho importante, es un hecho histórico por el que yo creo que los ecuatorianos tenemos que contentarnos, pero no debe ser lo único que pase. Hay que ir mucho más allá, hay que realmente entrar en un proceso transparente y de democratización del espectro radioeléctrico. Esto ha sido un proceso muy largo, desde hace muchísimos años que las organizaciones han demandado frecuencias, han demandado el tener acceso al espectro radioeléctrico y siempre se les ha sido negado, siempre. Entonces, de pronto que ahora el Estado haga esta oferta es para tener ciertas reservas por la tradición, por lo que ha pasado durante muchos años, ¿no? Desde que se reformó la ley en el 95, esa infame reforma de la ley que se hizo, que supuestamente habría la posibilidad de que se entreguen frecuencias para radios comunitarias. Una serie de requisitos absurdos, discriminatorios, inconstitucionales absolutamente. En ese entonces la ley determinó, por ejemplo, que las radios comunitarias tenían que pasar por una calificación de la Ley de Seguridad Nacional, tenían que estar calificadas por el Ministerio de Defensa, por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tenían que tener una potencia súper limitada. Entonces, y además no tenían derecho a autofinanciarse. Entonces, el momento en que se daba la partida de nacimiento, digamos, de esas radios, ese mismo momento se estaba dando la partida de función de las radios. Entonces, por eso es que ahora podemos ver, después de 15 años de esta mala práctica, podemos ver cómo existen concesionarios que tienen 54 frecuencias. Un presidente de AER tiene 54 frecuencias. Eso es inaceptable, eso es vergonzoso para el país, porque eso es lo que ha limitado la libertad de expresión de los ecuatorianos. Existen medios comunitarios, pero que no están calificados como tal ante la ley, lo cual es un anacronismo. Es decir, existen radios indígenas, por ejemplo, que pertenecen a organizaciones comunitarias y que han tenido que demandar frecuencias comerciales privadas para poder hacer uso de esas frecuencias. Ese es el caso de Arutam. En ese sentido fue pedida el carácter, la categoría de la concesión es comercial privada de Arutam. Y así han tenido que hacer, por ejemplo, me parece que es Radio Ilumán en Imbabura, hay una radio en Cayambe, que en este momento no recuerdo el nombre, que han tenido que optar por esa figura. Fíjense, nunca se ha concesionado una frecuencia con el carácter de comunitaria, en ninguna parte del país, nunca, nunca.
No existen radios comunitarias concesionadas como la licencia como una radio comunitaria. No existe. ¿Cuál sería el concepto? De Arutano a mí me parece que es un tema que tiene que mirarse con la ley en la mano. Existe una ley que tenemos que respetar. Es una ley que nos guste o no nos guste. A mí no me gusta la ley del 95. Yo he luchado toda la vida contra la ley del 95. La he considerado inconstitucional. Considero que es inconstitucional con la Constitución del 98 y peor todavía con la Constitución actual. Creo que es una ley que hay que declarar inconstitucional y archivarla a esa ley. Pero esa ley todavía está vigente y con esa ley han construido el imperio que han construido estas personas que ahora están rasgándose las vestiduras. Entonces, en el caso de Arutam, yo creo que tienen que seguirse los términos legales. Y la ley, en esa parte de esta ley, exige pues que no pueda hacerse el uso de un medio para promover la violencia peor entre hermanos ecuatorianos.